7:43 de la mañana, gracias por mantenerse con la revista. Escuchamos a la ministra Pilar Garrido, ministra de Planificación, dándonos algunos detalles sobre la ley de empleo público y vamos a tener ahora las reacciones de las organizaciones laborales. No pude terminar de preguntarle a la ministra por cuestiones de tiempo. Ella nos iba a atender aquí en vivo, pero por algunas dificultades que se le presentaron lo hizo vía telefónica. Está con nosotros Marvin Atencio, él es el secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, CIPROCIMECA, y también nos acompaña vía remota Lenín Hernández, es el secretario general del Albero Novarum. Don Marvin Atencio, usted escuchaba, la ley de empleo público no va a hacer algunos cambios, así tal cual está planteada. Dice la ministra, requeriría de 29 votos, se presenta el próximo lunes, 8 de abril, va a hacer cambios en el tema, bueno, usted escuchaba, dice, en el tema de los despidos o el cese de los trabajadores. Ella dice que no es ningún cambio, lo que va a cambiar es la manera en que se va a evaluar al empleado por 3 años consecutivos, bueno, cada año, y que si por 3 años consecutivos esta persona es mal evaluada, pues entonces se despide. Igualmente el tema del salario base, que va a ser, la remuneración va a estar sobre todo fundamentada en salario base y anualidades en un monto mucho menor que actualmente. En fin, esa ley estará aquí el 8 de abril y se espera esté aprobada en el segundo semestre o a más tardar el año entrante, inicios del año entrante, 2020. ¿Cómo la han recibido, digamos, los profesionales en ciencias médicas? Aquí no estoy hablando de la Unión Médica, que creo que ustedes hicieron conferencia, pero bueno, algunos de ustedes fueron llamados por la ministra, estuvieron sentados con ella y conocen, no sé si detalles o a fondo o someramente, la propuesta de la ley de empleo público que vendrá aquí a la Asamblea. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues un placer estar acá. Efectivamente el proyecto de ley, ¿verdad?, que quiere presentar el Poder Ejecutivo de Empleo Público, sí lo conocimos, un primer borrador el 14 de marzo de este año cuando fuimos llamados por la señora ministra, doña Pilar Garrido, para valorar los probables cambios que se pudieran incorporar con participación sindical. En esta participación estuvimos Unión Médica, AMPE, CIPROCIMECA, SINASH y otros sindicatos, UNDECA por ejemplo también. Se nos dio un borrador para que lo estudiáramos, lo analizáramos y efectivamente le hicimos el análisis respectivo a través de más o menos una semana y media, pero nos dimos la sorpresa que en la convocatoria que se nos hizo la ministra para valorar los probables cambios del proyecto, ya no serían los que valoráramos los sindicatos, sino más bien 4 borradores que ya ellos habían trabajado. Un último borrador, el 4.º borrador, que nosotros no conocemos. Motivo por el cual nosotros no estuvimos de acuerdo porque se iba a trabajar en un primer borrador con los sindicatos y no que ya se estuvieran trabajando un 4.º borrador sin conocimiento del grupo sindical tal y como se había acordado, motivo por el cual decidimos levantarnos de la mesa con una observación y un compromiso, que es que la señora Garrido, la señora ministra, se comprometió en entregarnos el borrador ya en definitivo y pasarlo por el correo, un correo que en este caso se mencionó mi correo, pero hasta el día de hoy ese borrador final no ha sido de conocimiento nuestro para dar una opinión respectiva. O sea, va a estar, pero ya va a estar aquí el próximo lunes ese proyecto de ley. Bueno, supuestamente lo van a presentar el próximo lunes, nosotros todavía no lo conocemos. Sin embargo, creo que hay un pequeño error técnico ahí porque no se, de acuerdo a la nueva reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, no son 29 los que se van a ocupar, son 38 votos. Bueno, y ahí empieza una de las discusiones porque la ministra también se refería a algunas afirmaciones que había hecho el Poder Judicial. Pero déjenme nada más buscar la reacción de Lenín Hernández, secretario general del Albero Novarum. Ustedes estuvieron, don Lenín, desde el inicio de esta
presentación de la propuesta o del anuncio de que habría un proyecto de empleo público por parte del Ministerio de Planificación. ¿Están ustedes, se mantienen en la mesa? ¿Conocen ya ese cuarto borrador que dice Marvin Atencio, secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas? ¿Ellos no conocen? Buenos días. Muy buenos días, doña Laura. Muy buenos días a don Marvin Atencio, que están por allá en el panel principal, y al público que nos sintoniza en este momento. Efectivamente, en mi condición de presidente de la Confederación del Herrero Novarum y también como secretario general del SENADE, he participado de estas reuniones con la ministra de Planificación como rectora de este proceso de variar las condiciones de empleo público a través de este proyecto de ley, en donde en primera instancia se nos había mencionado que la búsqueda de este proceso es la eficiencia, eficacia del sector público. Sin embargo, efectivamente también hay variaciones importantes en los 14 regímenes salariales que tenemos como empleados públicos. Al respecto, nosotros sí nos interesa mucho estar en la mesa de diálogo, precisamente para poder incidir en el proyecto de ley, tomando en consideración que, como lo vimos en el proyecto de ley de reforma tributaria, hay una mayoría de diputados de Liberación, de la Unidad Social Cristiana, del mismo Partido de Acción Ciudadana, que prácticamente están decidiendo sobre cualquier proyecto de ley y sobre incluso los intereses que tenga la mayoría de colectividad costarricenses. Entonces, a nosotros sí nos interesa mucho conocer el proyecto de ley, construir y sobre todo incidir, como lo dije anteriormente, para efectos de que se respeten los derechos laborales ya adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas y que no se aplique la retroactividad de la ley, ¿verdad? Es un proyecto bastante complejo y estamos en este proceso. ¿Qué destacaría usted que tiene el proyecto? Ustedes sí están entonces en este momento, se mantienen en la negociación. ¿Qué destacaría usted de ese cuarto borrador o de ese proyecto que ya finalmente se presenta el próximo lunes? Vamos a ver, a nosotros se nos entregó un primer borrador, efectivamente, para que diéramos las recomendaciones. La última reunión que sostuvimos, los compañeros que hicieron un frente, en este caso don Marvin Atencio, que estaba en ese frente con los profesionales de ciencias médicas y FedSalud, decidieron hacer una conferencia de prensa para oponerse al proyecto de ley, situación que lo respetamos, ¿verdad? Ahí fue cuando nos dijeron a nosotros, a todas las representaciones sindicales, que había una variación al proyecto original que se había analizado y que se nos había entregado y que se habían hecho 4 observaciones más, y nosotros nos quedamos precisamente para conocer esas 4 observaciones. Dentro de esas 4 observaciones entra el primer punto que mencioné al inicio, ¿verdad?, con relación a las situaciones jurídicas consolidadas, los derechos adquiridos. Luego se conforma una comisión recomendativa sobre empleo público. Era una representatividad bastante amplia, en donde las competencias que iban a tener esta comisión no quedaba clara si era meramente recomendativa o era controladora, fiscaladora o bien gestionadora, ¿verdad? Entonces son temas que nosotros estuvimos analizando en este proceso, en la última reunión, y estamos todavía analizando artículo por artículo, y son cosas que van quedando ahí impresas dentro de nuestras inquietudes, ¿verdad? Porque todo lo que quede consignado a nosotros nos va a dar las herramientas necesarias para efectos de oponernos más adelante si fuese el caso, o bien pues avalarla, ¿verdad? Que son los 2 caminos que quedan, ¿verdad? Pero como le digo, es un proceso que está en construcción. Marvin Atencio, secretario del CIPROCIMECA, ¿por qué dice Lenín Hernández que es necesario mantenerse para incidir en la propuesta, para hacerle cambios, para proponer que se mantienen los derechos? Lo que yo interpreto es que se mantienen los derechos adquiridos por parte de los trabajadores actualmente. Esto sería para, supongo, nuevos empleados. ¿Por qué ustedes deciden entonces salir? ¿Qué dice don Marvin Atencio?
Tomamos la decisión precisamente por lo que expliqué previamente, ¿verdad? O sea, se está trabajando con un cuarto borrador donde lo acordado era trabajar en el primer borrador para poder trabajar sobre una línea, digamos, de conocimiento tanto del Poder Ejecutivo como el nuestro. Sin embargo, pienso que, bueno, se acordó que ellos pasaban el último borrador y eso es lo que estamos esperando para hacer las respectivas observaciones. Pero conociendo el proceso de los proyectos de ley, pues vendrá a la Asamblea Legislativa y tendrá la discusión que se le tenga que dar en alguna comisión y ahí de nuevo los sindicatos tendrán que intervenir de acuerdo a lo que se presente. Va a pasar exactamente igual que la ley 9635, que al final se presenta el proyecto sin la discusión debida por parte de los sindicatos. De hecho, ya tuvimos la experiencia que mientras se discutía en el Mideplan, el proyecto de ley, lo que es ley ahora, 9635, cuando nos dimos cuenta ya estaba presentado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Mientras la ministra estaba en sus gestiones diplomáticas fuera del país. Entonces, este proyecto pensamos que va a pasar exactamente lo mismo y no van a haber grandes cambios. Lo sustantivo ya está ahí, que es afectar más a la clase trabajadora. Lo que consideramos, fíjese usted, que todavía no se ha construido los instrumentos para la evaluación del desempeño de la ley 9635. Todavía se está trabajando exactamente. O sea, que a los trabajadores entonces, no se les puede evaluar todavía para el tema de anualidades. No hemos terminado con todo el proceso de la ley que ya es ley del famoso combo fiscal. Cuando se está tratando de poner a discusión un proyecto de ley de empleo público sin resolver el primero, el de la ley 9635. De hecho, en estos momentos se está trabajando en el instrumento de evaluación, porque en el caso de la caja, que es donde trabajo yo, son 54,000 funcionarios con actividades completamente diferentes, grupos de trabajadores diferentes, y las evaluaciones no pueden ser igual para todo el mundo. Entonces ya ahí hay una complicación técnica que se está trabajando. Se está en ese proceso con lo que es ya un proyecto de ley y se quiere introducir un proyecto nuevo de empleo público sin resolver el primero. Creo que va a haber bastante problemas de todo tipo de interpretación, porque no se ha resuelto ni siquiera el primer proyecto que se presentó, que se hizo ley. Está en discusión, inclusive ya hemos observado cómo hay observaciones y discusiones serias con respecto a la aplicación y cómo la interpretación de aplicación de la ley 9635, y va a ser peor con un proyecto de ley de empleo público que consideramos que viene a afectar a la clase trabajadora en todo sentido de la palabra. Me refiero a las garantías laborales, garantías sindicales que se han obtenido a lo largo de los últimos 30, 40 años. Usted decía que no existen diferencias en torno a si se requerirá 29 o 38 votos en la Asamblea Legislativa. ¿Ese tema fue planteado en la mesa, doña Pilar Garrido? Pues no, eso no se discutió en la mesa por cuanto ya es un asunto meramente técnico a lo interno de la Asamblea Legislativa, pero lo mencionaba por un poco de conocimiento de cómo es que se llevan a cabo este tipo de votaciones, y ahora con la nueva reforma, aún si se le da un proceso sumario, que es lo que se reformó en reglamento, aún con eso requeriría un trámite un poco más rápido, pero sí se necesitarían 38 votos y no votación simple, que serían 29. ¿Qué dice don Lenín Hernández? Ya me queda poquito tiempo, secretario general del Albero Novaro, sobre lo que está firmando don Marvin Atencio. Por eso insisto, ¿ustedes conocen ese último proyecto? ¿Se mantendrán, dice, para incidir? ¿Afecta a la clase trabajadora? Dice don Marvin Atencio. ¿Cómo lo están viendo ustedes la iniciativa? ¿Es así? Vamos a ver, hasta el momento, en lo que hemos analizado, hay más que profundizar, porque hay que hacer las proyecciones económicas para hacer el cálculo salarial de los trabajadores
en el momento actual versus dentro de 5 o 10 años, ¿verdad? Hacer esa proyección de cálculo, tomando en consideración que se va a aumentar el salario base y se va a ir dejando de lado los pluses salariales. Por eso es que mencioné desde un inicio que hay que revisar exhaustivamente los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas y la no retroactividad de la ley. A nosotros lo que nos resienta, doña Laura, y eso el público que nos está sintonizando en este momento tiene que tenerlo claro, porque todas estas reformas vienen y se desprenden precisamente del proyecto de ley 9.635, antiguo proyecto de ley 20.580, que buscaba precisamente recursos frescos para el Estado por la situación fiscal. Y lo que le duele a uno es que de repente se sigue indilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y el gobierno de repente no nos ha dado la ruta a seguir después de este proyecto de ley que se aprobó, la ley 9.635, y todo va hacia el empleo público y todavía nos quedan debiendo, por ejemplo, renta global, renta mundial, la subcapitalización. Entonces, los partidos, por ejemplo, Liberación Nacional, que ha sido el que más ha incidido en las reformas de empleo público, no le dan tanto interés y tanto auge a aprobar los proyectos de reformas tributarias, reestructurales, que nos vendrían a beneficiar a todos los costarricenses. Es parte también de la discusión que como organizaciones sindicales tenemos que seguir. Bien, muchas gracias a Lenny Hernández, secretario de Renovaron, también a don Marvin Atencio, secretario general de Ciprosimeca. Daremos seguimiento a esta información. Gracias por mantenerse con la revista y que tenga muy buenos días.